Buenas tardes, jóvenes, buenos días o buenas noches, según el horario en el que me estén escuchando. Saludos, ¿verdad?, para todos ustedes. Les dejo la explicación de la clase de intoxicaciones por animales ponzoñosos. En esta clase van a aprender ustedes la toxicidad que pueden producir este tipo de animales. ¿Qué son los animales ponzoñosos? Pues son aquellos que tienen una ponzoña o simplemente que nos pueden causar un daño por las toxinas que ellos pueden tener. Entonces vamos a iniciar, aquí les dejo la definición. Es considerado los animales ponzoñosos todo aquel animal con aguijón o con púas que me van a lacerar, que me van a lesionar mi piel y los tejidos. Se pueden clasificar como vertebrados venenosos, como venenosos no acuáticos y como acuáticos. Entonces ahí les puse también permiten este tipo de animales, mediante la ponzoña, permiten la inoculación del veneno mediante el punzón. Por ejemplo, las abejas, las avispas, el erizo, los erizos de mar, por ejemplo, los alacranes, todos ellos tienen un punzón que es donde les sirve a ellos hacer la lesión sobre la piel y que a través de esa lesión puede entrar el veneno que ellos tienen para hacernos daños a nosotros. Aquí les dejo en esta imagen algunos ejemplos de animales ponzoñosos, como les estaba diciendo, el erizo de mar, lo que son los alacranes, lo que son las abejas, las avispas también, que tienen sus diferencias, las mantarrayas, lo que son las serpientes y las arañas. Por lo menos, ¿verdad? Esta familia grande vamos a revisar los más relevantes. En el caso vamos a iniciar con los escorpiones. Son invertebrados, aquí les dejo, existen aproximadamente más de 1500 especies y les dejo características específicas y que me interesa que ustedes manejen, porque aparte de que ustedes están viendo la clase de toxicología, también yo les doy siempre generalidades que ustedes manejen. ¿Para qué? Para usarlas en su vida propia. Por ejemplo, aquí les dejo, ellos son ahorradores de energía. Es decir, que ellos pueden más que todo tener más energía por la noche, pueden ayunar, imagínense, hasta por 2 años. Son ayunos prolongados, ellos pueden vivir sin comer. Buscan sitios oscuros, más que todo para ocultarse en la leña, en la maleza, en los lugares húmedos y en los lugares oscuros. Entonces, generalmente, por eso aquí les puse, son solitarios, pero no crean sí son solitarios, pero no crean que esto siempre es así, porque a veces ustedes pueden encontrar en su casa un pequeño alacrán y hay que tener mucho cuidado, porque si hay uno pequeño, por ahí anda la mama. Entonces son solitarios, estrictamente nocturnos, así que hay que tener más cuidado de noche que de día. Si les pica un alacrán de noche, tienen más probabilidad de mayor carga de veneno que en el día. En el día ellos bajan esa cantidad de veneno. Entonces aquí les puse, normalmente ellos se alimentan de arácnidos, se alimentan de insectos, y les dejo estas características. Ellos tienen, si lo estudiamos de la parte desde la cabeza hasta el tórax, es decir, desde esta porción y esta otra porción, que todo esto es el tórax, tienen su cabeza y tienen la base, ¿verdad?, que en este caso son las patas. Entonces aproximadamente tienen 7 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, este último en todo lo que es el ancho del abdomen. Su cola es alargada, aproximadamente contienen 5 segmentos, aquí tienen 3, 4, 5, porque este último no es un segmento. Este último, aquí tienen el punzón, el aguijón, y aquí tienen lo que es la glándula en la cual ahí guardan la mayor carga de veneno. Por eso es que ustedes van a ver realmente este tipo de animales, estos escorpiones, nos atacan con el punzón. Esto es lo que ellos usan de manera defensiva, y que van a enganchar ese punzón sobre la piel y obviamente nos va a causar el ardor, el dolor y todo eso. Entonces aquí les dejo, hagan estas dos diferencias, es decir, no solamente pues para estudiar, sino también para aprenderlo. Tenemos dos tipos de escorpiones. Bueno, dentro de las 1500 especies me interesan estas dos. Las inofensivas, que son aquellos alacranes de este tipo, que son negros negros. A veces nosotros decimos, no, pero si es que el alacrán era negro negro.
Bueno, la probabilidad de que usted tenga una mayor intoxicación no es por el oscuro, sino por el que se ve como amarillito. Esta es la especie venenosa para que ustedes aprendan a diferenciarlos, por eso se los traje, ¿verdad? Se los consigo en esta lámina y se los explico para que ustedes conozcan las dos diferencias solamente con verlos. No es de que el hecho de que les pique un negro ustedes van a decir, no, es que la doctora me dijo que este no es venenosa, que este es inofensiva, ahí se me voy a quedar. No, no, tampoco así. Pero sepan lo que el venenoso es en este caso el amarillito y el que me les va a causar síntomas más rápidos y el que si los pica 2, 3 veces hasta puede producir la muerte. Entonces aquí les puse el negro, tiene las pinzas más engrosadas, observen acá y miren, compárenlas con el otro y realmente sus pinzas en este sentido son gruesas, son globosas. La cola, en este caso, es una sola punta definida, aquí la tienen, miren, una sola punta. Esta no, esta es un poquito más alargada, es pequeña, pero tenemos acá la glándula más resaltada, la glándula donde guardan el veneno. En este caso, las pinzas de estos son más alargaditas, cola con el medio pico. Si ustedes se fijan, esta cola está más enrollada que esta. Y claramente, pues la diferencia de colores. En el caso de la punta, aquí les puse, tienen una punta definida y la otra, pues esta parte es un poco más pequeña en relación al aguijón. Este aguijón es más pequeño que este se ve mucho más largo, pero obviamente pues no vamos a andar viendo las características pequeñas que observamos en cada una de las especies, simplemente con ver el color cafecito, amarillito, pardo, así como este, son los más venenosos. Tengan mucho cuidado con estos. Aquí les dejo la intoxicación, ¿verdad? Por la picadura de alacrán es una urgencia médica, sobre todo si es por esta especie venenosa desencadenada por el veneno del alacrán o el escorpión. Generalmente el cuadro tóxico de este tipo de animales es variado. Puede ser desde muy leve, moderado a severo. Y aquí les puse, el veneno tiene una composición de toxinas o péptidos tóxicos los cuales se unen a receptores específicos, específicamente canales iónicos, impidiendo la excitabilidad de las células. En resumidas cuentas, ¿qué dice ahí? ¿Qué les quiero decir? Que las toxinas que nosotros tenemos o bueno, no que tenemos, que adquirimos a la hora de que él nos inocula el veneno, lo que hacen nuestros receptores es recibir ese veneno y lo que hace es bloquear nuestros canales iónicos impidiendo que las células de nosotros trabajen de manera adecuada. Entonces, es como por así decir con las intoxicaciones por cloro. El cloro llega, entra al interior de la célula y al entrar en mi célula disminuye mis potenciales de acción. Lo mismo hace la toxina del alacrán. Llega a la célula, se une a los receptores, la dejan entrar y la célula cae en fase de hiperpolarización. Estamos hablando de que la célula disminuye la excitabilidad. Entonces vamos a tener problemas de somnolencia, vamos a tener en el caso de que hay varias, 3, 4, 5, 10 picaduras, que sí se han dado esos casos, pueden existir lo que es la parálisis muscular, el entumecimiento. Creo que a más de algunos nos ha picado en alguna ocasión de nuestra vida un alacrán, tanto de los amarillos como de los negros, y hemos podido experimentar la sensación de un hormigueo, sobre todo en la lengua. Entonces, eso significa, ya después de eso se nos pasa. Lo ideal siempre es utilizar fármacos como por ejemplo lo que son los corticosteroides que nos ayudan a desinflamar el sitio de la picadura y nos ayuda a revertir el proceso alérgico, porque obviamente las toxinas van a activar mi sistema inmunológico y este tipo de medicamentos me ayudan a revertir estos cuadros clínicos. Entonces aquí les dejo en la intoxicación tenemos el cuadro leve, moderado y severo. En el leve encontramos dolor, encontramos parestesia. Las parestesias son los entumecimientos locales, es decir, en el sitio donde nos picó. Hormigueos, inquietud leve, tal vez de que estamos inquietos en el sentido de que me picó y estás con eso en la cabeza. Si no lo lograste matar, vas a estar un poco ansioso. Entonces tenés inquietud leve, prurito en el sitio, que es decir, enrojecimiento en el sitio donde nos picó, eritema, que también es enrojecimiento, perdón, eritema es enrojecimiento y prurito es picazón, que nos produce esa sensación de picor
y la inflamación, es decir, el sitio se pone inflamado, rojo, adolorido, inclusive que nos pica. El cuadro moderado son los síntomas leves más, porque no me alcanzaban, por eso se los puse acá, los síntomas leves más, es decir, todos estos síntomas, más dolor de cabeza, lagrimeo, sequedad de boca, ya con estos otros síntomas, ya es de ir al hospital. Con estos leves, si solo fue uno, una picadura y tenemos estos síntomas leves, con corticosteroides podemos revertirlo en casa. Pero si ya tenemos estos síntomas, más dolor de cabeza, lagrimeo, sequedad de boca, distensión del abdomen, espasmos musculares, picazón de la nariz, de la garganta, de la boca, estornudos, que estos ya son síntomas propios de respuesta inmunológica por el respuesta de hipersensibilidad tipo 4, diaforesis, que estamos sudorosos, diarrea, dislalia, que es dificultad para hablar, disnea, dificultad para respirar. Entonces ya con estos síntomas nos vamos directo a la emergencia, que obviamente pues en estos casos, les digo, les comparto, una vez tuve la ocasión de atender una paciente en emergencia con 8 picaduras de un alacrán. La señora aparentemente lo tenía enrollado, lo tenía entre las sábanas y le picó en la noche, llegó en la madrugada al hospital y llegó del cuello para abajo totalmente paralizada. Obviamente era por la carga de veneno, inmediatamente pues eso sí es una verdadera emergencia. Su familiar, su esposo la llevó y pues se le dio el tratamiento pertinente a base de esteroides, corticosteroides, para poder revertir la respuesta alérgica que ella estaba desencadenando y obviamente con los tratamientos logró, después de 8 horas de observación, salir caminando del hospital. Entonces, obviamente, pues si le hubieran pasado las 8 horas y ella no hubiera recuperado, era el criterio de ingreso y con más vigilancia, pero gracias a Dios, pues la señora logró recuperar. Y en el cuadro severo son los síntomas moderados, que son todos estos, más fiebre, miosis, que es la contracción de la pupila, o midriasis, que es la dilatación. Aquí se pueden experimentar los dos extremos, taquicardia o bradicardia, en dependencia de la carga de veneno que tengamos en nuestro organismo. Cianosis peribucal, la cianosis es la coloración azulada que existe alrededor de la boca. Dolor retroesternal, que es un dolor que ocurre detrás del esternón. Edema agudo de pulmón, es decir, que los pulmones ya empiezan a edematizarse o a inflamarse severamente. Y en el peor de los casos, ya por último, lo que es una hipertensión, que todo esto, edema de pulmón, dolor retroesternal, esto me puede llevar a un infarto, esto me puede llevar a un colapso respiratorio. La hipertensión, si no la controlamos, nos puede llevar a un derrame cerebral de tipo isquémico. Entonces, todas estas cosas se pueden complicar aún más por las picaduras de alacrán. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber. Por eso les dejé lo que son las especies, o mejor dicho, la venenosa y la no venenosa, para que ustedes aprendan a identificarlo el día de mañana que les ocurra algo parecido. Ustedes sepan identificar qué tipo de animal fue el que los atacó, cuál de los dos, si fue negro, si fue amarillo, más venenoso, y obviamente lleven esa información válida al hospital. Entonces aquí les dejo el tratamiento. En este caso, este es el antídoto que se llama, es un nombre comercial, alacramín, que nosotros lo conocemos como el fagoterápico polivalente antialacrán. Esto es un antídoto, se puede utilizar de manera intravenosa o intramuscular, cualquiera de las dos, pero les digo, intravenoso es lo ideal, ¿verdad? En estos casos. Aquí les dejo, tenemos en los cuadros leves, podemos utilizar un solo frasco, en los moderados hasta 2 frascos y en los graves hasta 5 frascos. Obviamente, entre mayor cantidad de picaduras va a depender cuánto vamos a utilizar de estos frascos. Aparte de este tratamiento, les repito, ¿verdad? Utilizamos también lo que son los medicamentos corticoesteroideos o los esteroides para ayudar a desinflamar y para ayudar a revertir la respuesta inmunológica que tiene el paciente por las toxinas de este veneno. Entonces aquí les dejo favoterápico, perdón, polivalente antialacrán, tienen el nombre comercial para que ustedes lo conozcan y ya sepan más o menos, ¿verdad?, para qué sirve. ¿Qué tipo de reacciones nos puede generar este medicamento? Náusea, vómito, erupción cutánea y en el peor de los casos, pues producirnos un choque anafiláctico. Aquí les dejo las abejas.
Las abejas pertenecen a la familia de los hemípteros, comprenden aproximadamente entre 50.000 a 84.500 especies. Imagínense clase variedad la que existe de abejas. Les dejo, poseen un aparato bucal, en esta parte de acá, súper desarrollado, igual que su visión. Entonces, aquí les puse también, contienen patas que tienen corbículas, que son estas patitas pequeñitas. Entonces, ellas, aquí les puse, luego de 21 días, atrofian sus glándulas cereras. Las glándulas cereras son donde se guarda la carga de venenos de ella y se denominan pecoreadoras. Entonces, en este caso, pues las abejas tienen una gran longevidad, pueden permanecer hasta 21 días en la colmena siendo obreras. Imagínense cuánto tiempo ellas, después que atrofian sus glándulas cereras, se vuelven pecoreadoras, pero pueden permanecer durante 21 días trabajando en las colmenas. Entonces, aquí les dejo las diferencias entre una abeja y una avispa. Las avispas, imagínense, solamente con verlas así, ¿verdad? En esta imagen podemos ver las diferencias significativas desde las alas. Estas son más de mayor tamaño, son más grandes, son más encendidos los colores. De hecho, son más peludas. Pero, ¿qué les quiero decir? O sea, si nosotros miramos estos animalitos en vivo, como decimos, eh, no podemos hacer las diferencias. Nosotros podemos decir, sí, esta es una vez una avispa, pero realmente por eso siempre es importante cuando se dan los accidentes en las personas, ¿verdad? Sobre todo los alérgicos, es importante llevar al menos una de estas animalitas para poder determinar más específico qué tipo de animalito de esto fue, si fue una abeja o si fue una avispa. Entonces aquí les puse, las abejas tienen un color pardo amarillo, tienen pelos, aproximadamente miden 15 milímetros, son pequeñas. Las abejas mueren al picar, esto es algo muy importante, ellas mueren al picarnos y su veneno es más ácido. Estas son características que sí me interesa que ustedes manejen. Su veneno nos va a producir una bajada de nuestro pH porque obviamente está entrando más ácido en nuestro organismo. Las avispas son de color pardo más oscuras, con franjas amarillas, no tienen pelo o si lo tienen son sumamente pequeños y estas son más peluditas. Aproximadamente pues miden 35 milímetros, por lo que podemos comprender que estas son más grandes y su veneno es más alcalino. Así que les digo, trabajen, esta sí es pregunta de examen, mencione 3 diferencias entre abejas y avispas. Pueden poner el tamaño, los colores y el veneno. Eso sí quiero que lo manejen. Las abejas nos dan veneno más ácido, las avispas nos dan veneno más alcalino. Aquí les puse en la intoxicación por la picadura de hemípteros. El veneno puede ser inoculado tanto por avispas como por abejas, así que cualquiera de las dos, el cuadro clínico es igual. Vamos a desencadenar los mismos síntomas, no importa si son abejas, si son avispas. Las diferencias nosotros las comprendemos, las entendemos, más que todo para saber cuál fue el origen de nuestra toxicidad, pero sépanlo que por sintomatología nos producen lo mismo. La gravedad del cuadro va a depender del caso. No es lo mismo yo que no soy alérgica y que me piquen 3, 4 avispas a una persona que tenga problemas de asma, que haga de reacciones alérgicas severas rápido, que haga urticarias. Basta una sola avispa que pueda perfectamente causarle la muerte. Entonces, por eso aquí les puse, la gravedad del cuadro depende del caso, depende del paciente también y sus antecedentes. Aquí les puse también en este caso las apotoxinas que contienen un pH bastante ácido, como en el caso de las abejas, con un pH de 4,5 a 5,5, nos producen dolor e irritación. Aquí tienen algo muy importante. En este caso, ellas a nosotros, cuando nos pican, se van y nos dejan el aguijón. Entonces, eso es una característica esencial. Entonces, en este caso, si yo les pregunto cuál de los dos, si las abejas o las avispas son las que nos dejan el aguijón, aquí tienen esta imagen más de cerca.
Las abejas, miren que son peludas o que tienen bastantes pelos, son las que cuando nos pican nos dejan el aguijón en la piel. Por eso a veces cuando nosotros, se los digo pues así, preguntamos, ¿qué le pasó? Es que viene por picadura de abeja. Ah, abejas o avispa, no sé, te dice la familia, pero cuando uno revisa, si uno observa que hay la presencia de los aguijones, que hay que sacarlos, entonces significa que los aguijones que quedaron son producto de las abejas. Recuerden este pH ácido producido por ellos. Y este pH me va a producir el dolor y la irritación, es lo que me va a causar mi respuesta inflamatoria y esto pues me va a amplificar la secreción de histamina. Por eso si yo tengo más cantidad de histamina, más respuesta inflamatoria y toda la cascada de inflamación que se genera, con solo saber de histamina, yo tengo más probabilidad de desencadenar lo que es el estornudo, el lagrimeo, que es lo primero que estábamos viendo. Otra cosita que les aclaro acá, las que nos atacan son las hembras. Igual que en el escorpión, el alacrán es la hembra, ¿ok? Para que ya manejen esa parte también y no se les olvide. Vamos con la siguiente entonces. En este caso, el cuadro clínico, vamos a tener la sensación del pinchazo, leve edema en el sitio, es decir, que se nos inflame. Vamos a tener prurito, que es la picazón, y vamos a tener ardor en el sitio. Al menos esto es un cuadro clínico leve, porque ya saben que fisiopatológicamente, obviamente, pues vamos a tener más alteraciones. ¿Qué es lo que se recomienda en el tratamiento? Retirar el aguijón con mucho cuidado. En el caso de las avispas, ellas se quedan con su aguijón y pueden atacar varias veces. Solamente las abejas lo van a perder. Aplicar compresa fría sobre la lesión, es decir, agarran trapitos, lo ponen en agua fría y lo ponen sobre la lesión. Tratamientos, por ejemplo, aspirina, antihistamínicos, corticosteroides y epinefrina. Entonces ahí tienen, esto es un tratamiento general, ¿verdad? Obviamente para clase de medicina, de médicos y eso, se especifican más los tratamientos, esto ustedes pues no lo van a ver. Entonces, aquí les puse otra de las medidas que podemos hacer, lavar con agua y jabón el sitio y también se puede utilizar como antihistamínico la difenidramina calculada, esto para el caso de los niños, de 1 a 2 miligramos por cada kilo. La metilprednisolona, que es un corticosteroide de 1 a 2 miligramos por cada kilo de peso, y la hidrocortisona, que es otro corticosteroide de 8 a 10 miligramos por cada kilo de peso. Entonces, ahí les dejo, esas son referencias más que todo para pediatría, para que ustedes conozcan. Pero obviamente, pues el que va a decidir el tratamiento, el que va a saber cuánto vamos a utilizar, somos nosotros los médicos, obviamente. Entonces, vamos con las mordeduras de ofidio. Antes que continuemos, les aclaro, ¿verdad? Siguen imágenes de serpientes para la persona que tiene alguna fobia a este tipo de animales o a las imágenes. Recuerden que si tienen una fobia, esto no es real, para que no tengan miedo, ¿verdad? Son imágenes nada más. Entonces, se los advierto desde ahorita, ¿verdad? Para los que tienen de temor a estos animales. Creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Pero obviamente, pues esta es una imagen, estas son clases, no tengan miedo. Entonces, vamos con mordeduras de ofidio. Ofidios en medicina se le llaman a las serpientes. Hay aproximadamente 25.000 muertes al año a nivel mundial por mordeduras de serpiente alto. Existen aproximadamente 3.000 especies, dentro de ellas 400 venenosas, 60% son muertes accidentales, sobre todo en nuestro medio, en el campo, y se proliferan más en la época de invierno. Ahorita que viene el invierno, más que todo en las áreas rurales, se proliferan más. Aproximadamente el 7% de las serpientes pues son venenosas en el caso de nuestro medio. Aquí yo les traigo más que todo datos estadísticos de Nicaragua. Obviamente es nuestro medio, nuestro país, tenemos que conocer esto como personal de salud que somos todos. Entonces aquí les puse, se presentan, ¿verdad? Las mordeduras por ofidio. Al ser mordidos, aquí vamos a corregir este término,
No digan, me picó una serpiente. No existe la picadura ofídica. No existe la picadura por serpiente porque la serpiente no tiene pico, tiene dientes. Entonces son mordeduras de serpientes. La distribución, aquí se las dejo. ¿Cuáles son los sitios anatómicos que más buscan ellas? El 72% de nuestros pies, los tobillos, es lo que, el alcance que ellas tienen, 14% los muslos, las que puedan levantarse, como por ejemplo las cobras, atacan más los muslos, 13% las manos y el 1% la cabeza, solamente que estén acostados en un buen matorral, ocultos ahí, o no sé, en la noche, entonces, tal vez así que pueden tener ese 1%, ¿ok? Esos son datos de MINSA Nicaragua. Les dejo las serpientes más venenosas en nuestro país, son la familia de los hidropidaes, que son hidro viene de agua, así que ahí tienen ustedes la familia que habita más en el agua, los elapidaes y las vipiridaes. Entonces, vamos a revisar de manera general, estas son en Nicaragua se reportan las especies, ¿verdad? En este caso, este es el nombre científico, la ticuada colubrina, que es conocida como coral de mar, es venenosa. Muchachos, tengan mucho cuidado si ven esta animala. Obviamente, pues pueden morir ustedes con solo una sola mordedura por ellas. Tienen la Pelamis platurus, que es la serpiente de mar aislada. Miren que son feas, la verdad, se los digo, yo también tengo fobia, la verdad, cuando estaba haciendo la clase no fue nada agradable, pero tenemos que conocer, ¿verdad?, este tipo de información. Entonces, en Nicaragua se reportan las especies conocidas como serpientes marinas y que contienen un poderoso veneno neurotoxínico, es decir, que nos va a afectar. Neuro viene de tejido neuronal o nervioso y toxínico viene de toxinas. Entonces, cuando nosotros decimos contienen un poderoso veneno neurotoxínico, indica que nosotros tenemos a la picadura de estos animales, de las hidropidaes, estas son las dos especies más comunes en nuestro país, y que lamentablemente pues son dañinas, son letales, porque nos van a causar mayor toxicidad a nivel de nuestro sistema nervioso, o sea que afectan nuestras neuronas, nuestro cerebro. En Nicaragua, para las viperidaes, perdón, aquí se me saltó, en las viperidaes se reportan estas especies, la Leptomicrurus, que es la misma coral, pero coral cola negra, es decir, que tiene la cola al final oscuro. Tienen la chesis, que es la matagüey, es enorme, sumamente pesada. Tienen la botrops, que es la barba amarilla. Tienen el crótalos, que es la cascabel, y tienen la portidium, que es la matagás. Todas estas especies las tenemos en nuestro medio, sobre todo en el área rural. Tengan mucho cuidado, muchachos, por favor, se los digo, la matagüey es letal, la cascabel también, todavía el coral sí podemos tratar de medio revertirlo, pero les digo, estas animalas son nefastas. Entonces aquí les puse estas zonas responsables de la mayoría de los accidentes ofídicos, se alimentan de noche y contienen poderoso veneno neurotoxínico, así que ya saben, nos va a generar alteraciones neurológicas hasta convulsión y la muerte. De las elapidae son todas las corales y por último la cobra. Tenemos cobra en nuestro medio. Para el que no sabía, ahorita pues ya lo está aprendiendo. Tenemos esta coral. Aquí se las dejo. Nosotros estudiamos lo que son estas animalitas que tienen gran mortalidad por el veneno neurotoxínico. Son potentes en la carga de veneno. Las son pequeñas, pueden tener de 2 a 3 colores y van a ser forma de anillo a lo largo de todo el cuerpo. Si ustedes se fijan, parecen anillos, anillos, anillos. Y aquí les puse, están las bicolor, que son de 2 colores, es decir, que son R de rojo, N de negro, B de blanco y N de negro, en ese orden. Rojo, negro, fíjense acá, sería en este caso rojo con el negro y tienen el blanco con el negro y así van rojo con negro, blanco con negro, rojo, negro, por eso se llaman bicolor. Tienen también las tricolores, en este caso tienen la variación de el tricolor rana, es decir, rojo, amarillo, y tienen la otra especie tricolor que es rojo, blanco, negro, blanco. Entonces, en este caso les puse solo una, aquí tienen ustedes el rojo, amarillo, negro,
amarillo. Este es la típica descripción del tricolor rana. Y la otra sería rojo, blanco, negro, blanco. Se parecía a esta, nada más que en este caso sería agregada, ¿verdad? De esa manera. Entonces, aquí las tienen para que ustedes la observen. Disculpen, las dos imágenes que les dejo son de las tricolores, la bicolor no la puse porque realmente puede redundar, pero en este caso pueden observar acá rojo, blanco, negro, blanco. Aquí tienen, miren, por eso se llaman tricolores. Tienen las dos especies ahí. Esta imagen sí se las dejo para que ustedes comprendan ¿cómo podemos diferenciar serpientes venenosas de las no venenosas? Generalmente las que tienen la cabeza triangular, así como esta descripción, son las que tienen los colmillos, los dientes y esta lengua bipérida, que es una lengua partida, son las venenosas. Córranse, ténganle miedo a estas animales. Claro, no le van a correr cuando los esté atacando porque obviamente los va a seguir. Y aquí tienen las serpientes no venenosas que son de cabeza redonda o redondeadas. Y si ustedes se observan, no tienen colmillos. Si acaso pueden tener una lengua así para asustarse o intimidar a sus víctimas, pero realmente pues no las tienen. Esto es una de las diferencias, ¿verdad? No vamos a andarle abriéndole la boca para saber si es de la que tiene colmillo o no. A veces con solo verlo nosotros nos quedamos helados, son enormes, son grandes y obviamente pues nos pueden intimidar. Pero si nosotros logramos alcanzar a verle la cabeza triangular, ahí sí, muchachos, les digo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque sí son de las venenosas. La fisiopatología, aquí se las dejo resumida, realmente esto es más amplio, pero ¿qué les quiero decir? Primero ocurre la mordida, tiene que haber una hemorragia local, obviamente una mordida nos va a hacer una lesión, vamos a sangrar, vamos a tener un daño vascular o un daño en los vasos sanguíneos y va a ocurrir una extravasación o salida de líquido inflamatorio tanto local como sistémico, es decir, tanto en el sitio de la lesión como en área de todo nuestro cuerpo. Vamos a hacer necrosis en el sitio de la lesión y esta necrosis me va a estimular la fosfolipasa A2 por el daño de los fosfolípidos de mis células y voy a experimentar isquemia. La fosfolipasa A2 me va a llevar a una lesión de la membrana o de mi célula como tal y la isquemia, que es una pérdida de oxigenación, me va a conllevar a que mi tejido que ya se está muriendo se termine de morir aún más. Por eso se los pinté en rojo, porque ya estos ya son signos de mayor alarma. La respuesta inflamatoria me va a conllevar a una coagulopatía, es decir, que esta respuesta inflamatoria es severa, que me va a causar mayor agregación de las plaquetas y me va a generar mayor coagulopatía. Vamos a hacer el montón de coágulos y el problema que después que hagamos el montón de coágulos caemos en una hemorragia. Así de que en este caso la fisiopatología de la serpiente es compleja y entendemos que es letal. ¿Por qué? Porque nos va a hacer coágulos, una coagulopatía y después nos podemos ir en hemorragias internas y ni cuenta nos damos y nos llamábamos. Y obviamente esta respuesta inflamatoria me va a conllevar a hacer mayor inflamación, mayor edema. Entonces aquí les dejo en el cuadro clínico, tienen, ¿verdad? De lo más leve, los orificios visibles de la lesión, el sangrado que nos va a producir la mordedura, el edema y la flictena, que en este caso la flictena es una ampolla. Si ustedes se fijan, esta gran ampolla se puede producir más que todo por el líquido inflamatorio, por las extravasaciones y todo eso. Entonces el tejido se ve inflamado, se ve como morado y se ve obviamente la gran ampolla. Imaginen, miren este dedo, está sumamente inflamado. Entonces aquí les puse dolor, náuseas, aparte de todo esto, más síntomas como dolor, náuseas, mareo, vómito, equimosis, que es morados, morados en el sitio, o esta tonalidad eh, violeta. Y en el peor de los casos empezamos a hacer necrosis, que es la gangrena, es lo mismo. Entonces aquí les puse la mordedura de serpiente. Esta imagen se las puse más que todo para que ustedes observen los dos huequitos de la entrada de los colmillos. Ya sabemos que cuando miramos esto es una mordedura de serpiente. Entonces, en el cuadro moderado, aquí ya viene lo peor, ya vamos
de mal en peor, como decimos. Tenemos la respuesta inflamatoria más activa, así que hacemos más edema, más inflamación, epistaxis, que son sangrados nasales. ¿Por qué se van a dar los sangrados? Acuérdense que si hay una coagulopatía y después viene el sangrado, va a salir la sangre, valga la redundancia, por todos nuestros orificios, por la nariz, por los oídos, por los ojos, por la boca, inclusive en las mujeres por vía vaginal, los varones y mujeres también por vía rectal, va a buscar orificio de salida. Las flictenas, aquí las tienen, las flictenas son las ampollas, así que se van a empeorar, y la necrosis, ya aquí ya se empieza a morir el tejido, así de que una simple mordedura, si no es atendida a tiempo, puede terminar en una amputación o la muerte. Aquí les dejo todo eso, más dolor, más necrosis, más sangrado de las encías, más sangrado de la nariz, hematoma, que son morados, edema que puede empeorar o que se hace más inflamatorio el tejido o se ve más hinchado, más inflamado. Y por nivel de laboratorio podemos observar prolongación de los tiempos de coagulación, tanto el TP como el TPT, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina. Cualquiera de los dos, si ustedes le hacen esa prueba a este paciente, va a salir alterado, prolongado, indicando que hay riesgo de hemorragia y que se puede morir. Y el cuadro severo, por eso se los dejo aquí en rojo, esto es lo peor, edema sistémico. Ya no solamente tenemos inflamado el sitio donde tenemos la mordedura, por ejemplo, si le picó en este pie, miren que hasta el otro ya se ve afectado también. Necrosis, ya aquí no hay mucho que hacer, lamentablemente cuando tenemos estos cuadros se recomienda la amputación. Lo que es una CIT, que es una coagulación intravascular diseminada, aquí se los dejo. Hacemos coagulopatía, hacemos el montón de coágulos y después nos vamos en hemorragia. Eso es una coagulación intravascular diseminada. Y tienen el coma, que pues ya esto se va a dar por último, cuando ya empiezan a colapsar nuestros órganos, sobre todo acuérdense que si ya es una neurotoxina, agarró a nuestro cerebro también, lo está afectando con convulsiones, lo está afectando con fiebre. Entonces, imagínense todo este cuadro clínico en nuestra gente, en nuestra área del campo, que son las personas más expuestas. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos el suero antiofídico en todos los puestos de salud de nuestro país? Ya ustedes saben la respuesta. Entonces, por eso es que tenemos también en las tasas de mortalidad en nuestro país las causas de muerte por mordeduras de serpientes en el campo. No tienen idea de cuánta gente muere diariamente por este tipo de accidentes y hacen estos cuadros. Hace todo esto más dolor, más edema generalizado, más necrosis, la CIT, una falla renal, convulsiones, coma y por último la muerte. Así que ya vieron, las mordeduras de estas animales son letales. Aquí les dejo la clasificación de las manifestaciones. Por ejemplo, podemos tener clasificación ausente sin síntomas de envenenamiento, leve con cuadro local, lo que les estaba explicando, moderado con trastornos de coagulación, más el cuadro local, o sea, esto, más esto, todo esto, y el severo, que ya es un trastorno sistémico, ya todo generalizado, que te compromete con el coma y la muerte. Aquí les dejo los colmillos, estas son características para que ustedes las sepan, son colmillos retráctiles, son frágiles, la verdad, se pueden quebrar fácilmente, pero les doy la mala noticia que aunque las dejemos chintanas y se los quitemos, las bandidas les puede volver a crecer. Entonces, son retráctiles y grandes que permiten que inoculen profundamente. Imagínense todo esto que se entierra en la piel, hacen herida profunda e inocula rápidamente el veneno directamente en nuestro torrente sanguíneo, dejando huella en el músculo y en el tejido subcutáneo. Imagínense qué tan profundo es que nos puede penetrar todas esas capas. Evitemos no producir incisión en las marcas de los colmillos. No, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Eso no sirve de nada. No realizar la succión del sitio, no aplicar hielo ni agua fría en este caso, ¿verdad? Solamente el agua fría se aplica en las picaduras de abejas y de avispas. El tratamiento hay que conservar vía respiratoria, circulatoria, la exposición al sitio y la resucitación. Entonces, ya vieron ustedes, en este caso este tratamiento es mucho más otro abordaje. Vamos a valorar la mordedura y las manifestaciones clínicas, más la administración de lo que es el tratamiento.
Entonces siempre tienen ustedes que valorar todas estas cosas. En el caso de medicina, pues esto es más amplio. Hay que aplicar líquidos endovenosos, hay que retirar la suciedad y hay que retirar el torniquete. No se recomienda, cuando nos muerde una serpiente, no se recomienda poner torniquete, muchachos. Eso es un mito porque lo que estamos haciendo es más bien cortar más rápido la circulación. Entonces, si cortamos circulación, nosotros queremos en este caso mantener circulación. Si ustedes cortan la circulación, piensan de que el veneno no va a llegar hasta otras partes. No, al contrario. No lo dejamos así de esa manera, hay que llevarlo inmediatamente, el torniquete se tiene que quitar, porque lo que estamos haciendo es cortar circulación. Ya sabemos que el paciente nos va a hacer coagulopatía y si estamos comprometiendo circulación, estamos empeorando el cuadro a que haga más rápido la necrosis, así que no hagan eso, ese es un consejo sano. Uso de suero antiofídico, como les digo, acá nosotros, lamentablemente lo digo, ustedes saben cómo soy yo, lo digo, eh, nosotros acá en nuestro medio, en nuestro país, con costo tenemos uno o dos sueros antiofídicos por puesto de salud en el campo. Si acaban esos dos sueros, entonces, ¿qué vamos a tener? No solamente ocurren 2 accidentes en todo el mes, ocurren más. Entonces, lamentablemente no tenemos la capacidad para solventar este tipo de cuadros clínicos que se desencadenan en nuestro país, por eso la gente muere. Aquí les dejo, este es el favoterápico, así se llama, favoterápico polivalente antiofídico. Si ustedes leen acá, revisan, dice polivalente, o sea que ayuda a contrarrestar varias especies. Debe utilizarse por cada 10 ml de antiveneno, 25 miligramos de veneno para botrópico, para lachésico, 20 miligramos, 20 miligramos para crotálico. Y en los casos leves, nosotros podemos utilizar 5 frascos, imagínense 5 frascos para casos leves. Para los moderados se recomiendan 10 frascos y para el severo 15 frascos, muchachos. Como les digo, nosotros con costo a veces tenemos, tal vez, estoy exagerando diciendo 5, tal vez tenemos unos 20, pero solo en un paciente que tal vez es severo el cuadro se va a llevar 15. Entonces hay que valorar, hay que tener mucho cuidado con este tipo de accidentes. Cuando decimos polivalente, este suero nos ayuda a contrarrestar a la chesis, que son las mataway, a los crotálicos, que son la cascabel, y tienen el botrópico. Que el botrópico, vamos a regresarnos a las especies. El botrópico en este caso nos ayuda a barba amarilla. Aquí la tienen, botrops. Entonces, el polivalente me contrarresta el veneno de las mordeduras nada más de la chesis, de botrops y de crótalos. De estas 3 especies me sirven con este suero verde, porque vienen con estas tonalidades precisamente para que nosotros la usemos bien. Entonces, aquí les dejo el suero antiofídico polivalente, es el mismo también, nada más les conseguí esta imagen para que ustedes vean las especies, el botrops, el crótalo, y tienen otro botrops acá. También tienen este otro, el yarayara de la cruz, el yarayara chico y la cascabel. Entonces, esta abarca más especies todavía. Y tienen este rojo, el suero antiofídico corálico, que solamente es específico, se los dejo en mayúscula, específico para la especie de los corales, sean las bicolores o las tricolores en su variedad. Entonces, en casos leves no se utiliza este tratamiento, solo en moderados y graves. Moderados 10 frascos y graves 15 frascos, para que ya sepan esa información. Aquí les dejo tratamientos coadyuvantes, podemos utilizar antihistamínicos, podemos utilizar la difenidramina a esta cantidad, la hidrocortisona a esta dosis, penicilina cristalina, sobre todo porque les digo, la mayoría de las mordeduras de serpientes se infectan, así que vamos a necesitar antibiótico, utilizamos penicilina cristalina a esta dosis 50.000 unidades diarias por cada kilo de peso y utilizamos gentamicina, entonces doble antibiótico terapia para evitar la infección del sitio, cosa que hay que mantener lo más limpio posible, ¿verdad? Para evitar la necrosis y todo eso. Tratamiento analgésico y retirar el tejido necrótico si ya existe. Las complicaciones, aquí se las dejo, la infección es el 28%, es alto.
insuficiencia renal aguda un 35%, la necrosis de tejido un 14%, falla respiratoria, coagulación intravascular diseminada en un 7% y 7% de muerte. Si no tenemos los sueros antiofídicos, esta tasa de mortalidad aumenta. Entonces, con esto terminamos. Como les digo, ¿verdad? Les dejo la clase nada más de abejas, avispas, alacrán y serpientes, que son las más comunes, lo que es el erizo de mar no. Las arañas son un montón de especies, cosa que acá hay que tener mucho cuidado con la picacaballo, que obviamente también tienen toxinas que nos pueden alterar nuestro sistema neurológico y muy parecida a la fisiopatología. Entonces me interesa nada más estas tres que ustedes manejen porque son las que más tenemos nosotros en estos medios y que más podemos nosotros complicarnos. Entonces aquí les dejo esta clase para que la vayan estudiando, la vayan revisando. Esta es la segunda clase para el tercer y último parcial. En la próxima semana terminamos con plantas tóxicas y ahí hemos terminado nuestro programa de estudio para toxicología. Entonces, jóvenes, nos seguimos viendo. Les aclaro, probablemente el viernes les estaré mandando su guía, una guía de estudio para que vayan avanzando para su tercer parcial, ¿ok? Saludos, jóvenes, se me cuidan mucho.